Bien, buenos días. En el día de hoy vamos a compartir el tema de síndrome antifosfolipídicos, siguiendo con nuestro ciclo de conferencias a cargo de una servidora, Joanca Peralta, residente de primer año de nefrología de dos hospitales, Salvador Gautier y Padre Villín. Entonces, esta entidad clínica de origen autoinmune se describe por la presencia de eventos trombóticos, ya sea arteriales o venosos, abortos espontáneos a repetición, algunos hallazgos clínicos como la presencia de lívidos reticulares, trombocitopenia, anemia hemolítica y alteraciones neurológicas que se van a asociar a la presencia en suero de títulos altos de anticuerpos antifosfolipídicos circulantes. La historia de esta entidad data del año 1963, cuando se describió por primera vez la presencia de eventos trombóticos en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Graham Hughes, posteriormente, 2 décadas después, lo definió como síndrome de anticuerpos anticardiolipina, pero este observó posteriormente que el suero de estos pacientes también reaccionaba en contra de otros fosfolípidos, por lo que entonces el nombre se cambió a síndrome por anticuerpos fosfolipídicos. Ya para el año 1990, 3 grupos de investigadores demostraron que el principal blanco antigénico de estos anticuerpos era una proteína llamada beta-2 glicoproteína 1, de la cual vamos a explicar más detalladamente. Hablando un poco de qué son estos anticuerpos, son una familia heterogénea de inmunoglobulinas, fundamentalmente de los isotipos IgG, IgM y en muy escasa cantidad de inmunoglobulina A. Estos se ligan al complejo formado por fosfolípidos aniónicos a ciertas proteínas que tienen que ver con la regulación de la cascada de coagulación, como la anexina 5, la protrombina, proteína C y S y antitrombina 3, de los cuales la mayor relevancia son los dirigidos contra el anticoagulante lúpico, la cardiolipina y la beta-2 glicoproteína 1. La prevalencia de los anticuerpos fosfolipídicos en la población general oscila entre 1 y 5%. Una incidencia del síndrome per se alrededor de 5 casos nuevos por cada 100.000 personas por año y una prevalencia de alrededor de 40 a 50 casos por cada 100.000 personas. Sin embargo, solo una minoría de estos pacientes van a desarrollar lo que es el síndrome antifosfolipídico. Tiene una incidencia en adultos jóvenes y de edad media con un 85% entre pacientes de 15 y 50 años. La relación hombre-mujer es de 1 a 3.5 para el síndrome antifosfolipídico primario, que no se relaciona con ningún otro tipo de enfermedad, y de 1 a 7 para el síndrome antifosfolipídico secundario al lupus eritematoso sistémico o asociado al lupus. El riesgo anual de trombosis en estos pacientes con anticuerpos fosfolipídicos positivos aumenta de un 2 hasta un 5%. Y el síndrome antifosfolipídico catastrófico, que es una variante, se desarrolla en menos de 1% de toda la población. Mucha literatura lo describe como el síndrome antifosfolipídico primario y secundario. El primario se va a encontrar en pacientes que no tienen evidencia clínica o de laboratorio de alguna otra afección definible. Y el secundario es aquel que está asociado con otras enfermedades, principalmente el lupus, que se relaciona en un 30-50%. Ocasionalmente se puede asociar a otras afecciones autoinmunes, también a ciertas infecciones, a fármacos y a tumores malignos, como vemos en esta gráfica. En cuanto a enfermedades autoinmunes, en primer lugar, el lupus eritematoso sistémico, también la artritis reumatoide, está la esclerosis sistémica, se puede asociar a miastenia, a tiroiditis de Hashimoto. En cuanto a infecciones, desde bacterianas, víricas y parasitarias, por protozoos, neoplasias principalmente epiteliales que afecten pulmón, colon y próstata. En cuanto a hemopatías, está la púrpura trombocitopénica, gamapatía monoclonal,
algunos fármacos como la fenotiazida, la quinina, hidralazina, el interferón y drogas como la cocaína, y también se describe una incidencia de estos anticuerpos fosfolipídicos en pacientes en hemodiálisis, de lo cual vamos a hablar más adelante. La beta-2 glicoproteína 1 es una apolipoproteína, o también llamada apolipoproteína H. Esto es una proteína plasmática que está presente en todos los individuos a una concentración aproximada de 200 microgramos por mililitro. Está conformada por 326 aminoácidos con un peso molecular de 50 kilodalton. Se sintetiza a nivel hepático en las células endoteliales y células del trofoblasto. Posee 5 dominios homólogos de aproximadamente 60 aminoácidos cada uno y tiene una función como anticoagulante natural y también desempeña papel fundamental en la inmunidad innata. Si ven la imagen que está ahí, esa es la forma circular, es la forma no inmunogénica de la beta-2 glicoproteína, y la forma en J es la inmunogénica, ya cuando se unen los anticuerpos y esta se une al sitio de los fosfolípidos. Los mecanismos patogénicos que explican esta enfermedad se han agrupado en dos clases. Los que tienen los mecanismos procoagulantes y anticoagulantes, que se van a llevar a cabo principalmente en las membranas de algunas células, y aquellos que tienen que ver con la activación de células blanco e inducción de la expresión y secreción de diversas moléculas, como citoquinas, moléculas de adhesión y entre otros. Entonces, los anticuerpos que reconocen, van a reconocer ciertas proteínas como la proteína C, proteína S y la trombomodulina, que van a alterar el sistema de coagulación, anticoagulación, participando, generando un estado protrombótico. Todo esto conlleva expresión de factor tisular y de moléculas de adhesión como la S-lectina, ICAN2 y la BCAN1. Otras moléculas también que se involucran y que tienen un papel fundamental es la anexina 5, que tiene un papel trombomodulador, principalmente a nivel de la circulación placentaria, y tiene una alta afinidad por fosfolípidos de carga negativa. Esta se va a unir a superficie de ciertos fosfolípidos como la fosfatidilcerina y va a formar un escudo que inhibe la formación de complejos procoagulantes. Entonces, cuando se unen los anticuerpos, van a eliminar este efecto protector de la anexina 5. También se describe la participación del sistema de complemento, principalmente ya cuando se desarrolla un síndrome antifosfolipídico obstétrico para la reabsorción fetal y eventos trombóticos. Esto se ha descrito principalmente en modelos murinos. La patogenia de la trombosis, según la literatura revisada, la explicación más aceptada para el desarrollo de estos anticuerpos es que van a ocurrir en individuos susceptibles, luego de una exposición a ciertos agentes como procesos infecciosos, cirugías, el tabaquismo, o en el contexto de una enfermedad reumática como lo es el lupus. Una vez que se forma este anticuerpo, entonces se va a requerir de un segundo golpe para el desarrollo del síndrome, como el embarazo, el mismo posparto, el uso de anticonceptivos orales, la presencia de una neoplasia maligna, la hiperlipidemia y la hipertensión. Principalmente el primer golpe, que es como se describe, va a alterar la integridad endotelial, mientras que el segundo golpe principalmente va a potenciar la formación de trombos. En la imagen que ven ahí, vemos una beta-2 glicoproteína 1 no inmunogénica en su forma normal, con sus 5 codominios, la cual se ha descrito, una de las teorías, que en presencia de aumento del estrés oxidativo, se va a alterar la configuración de esta, de la forma circular no inmunogénica a la forma oxidada inmunogénica en forma de J. Este cambio conformacional es lo que va a aumentar la inmunogenicidad debido a que va a exponer epítopos para células tanto T como B que van a permitir que el anticuerpo se una a la beta-2 glicoproteína y van a formar complejos que se van a ir depositando en diferentes localizaciones, causando daño endotelial, la
liberación de mediadores protrombóticos, y todo esto es lo que conduce a las diferentes manifestaciones clínicas que presentan los pacientes. Perdón, que presentan los pacientes. Después de que se produce el primer golpe y se forman ya los trombos, entonces que se empiezan a acumular todos los complejos, todo esto conlleva a activación de células endoteliales, activación de monocitos, neutrófilos, activación de plaquetas, a una regulación positiva de la coagulación y disminución de la fibrinolisis, en conjunto con activación del complemento. Todo esto no ocurre de manera separada, sino de manera en conjunto, formando entonces ya las alteraciones vasculares. La afectación placentaria principalmente se debe a la unión de los complejos formados con la beta-2-glicoproteína al citotrofoblasto, lo que va a disminuir la capacidad invasiva de este. También se ha podido observar en estudios realizados in vivo la disminución de la síntesis de gonadotropina coriónica. Todo esto, la membrana del trofoblasto favorece a la unión del complejo de la anticuerpo beta-2-glicoproteína unido a la beta-2-glicoproteína. Y todo esto va a activar el proceso trombótico con activación de las plaquetas, de la cascada de coagulación, lo que conlleva a los abortos espontáneos que presentan estos pacientes. Aquí en esta gráfica se resume más o menos lo que yo he dicho. La patogénesis inicial, que es cuando se unen los anticuerpos a la beta-2-glicoproteína, conllevando a la activación de células inflamatorias y epiteliales. Todo esto va a producir cambios inflamatorios y protrombóticos que se describen ahí en la imagen como mayor activación del sistema de complemento, aumento de la selectina E, que son moléculas de adhesión, aumento del factor tisular, aumento del factor de crecimiento endotelial vascular. También la promoción de la coagulación por un aumento de expresión de glicoproteínas 2B3A, disminución de la cadena de inhibición del factor tisular, disminución de la actividad de la proteína C y disminución de la fibrinolisis. Y la interferencia con trofoblastos y células de la decidua, que va a conllevar a una mayor activación del sistema de complemento, reducción de la proliferación y formación de sincitiales, reducción de la gonadotropina coriónica humana y aumento de la apoptosis de trofoblastos. También se describe una asociación genética que habla de una concurrencia de mutaciones de factores de coagulación que van a aumentar el riesgo de trombosis asociada a anticuerpos fosfolipídicos. En diferentes estudios se relaciona el factor 5 de Leiden, la mutación del gen de la protrombina y la resistencia a la proteína C activada, asociándose con un mayor riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes que tienen anticuerpos fosfolipídicos positivos. En cuanto a la presentación clínica de esta entidad, los pacientes que son positivos para anticuerpos fosfolipídicos pueden presentarse sin ningún síntoma relacionado en un % variable. Dichos pacientes generalmente se identifican durante una evaluación de enfermedades autoinmunes sistémicas o pacientes las mujeres que hayan tenido pérdidas, abortos espontáneos de manera temprana, o incluso habla en evaluaciones preoperatorias que se encuentran elevación del tiempo de tromboplastina parcial activado. Los pacientes sintomáticos, por lo general, suelen buscar atención médica debido a secuelas trombóticas o obstétricas. Habla de que en cuanto a los eventos arteriales, lo más común es que se afecte la circulación a nivel cerebral, presentando accidente cerebrovascular o un ataque isquémico transitorio, mientras que en cuanto a la circulación venosa, lo más frecuente es trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores, una embolia pulmonar o ambas. La complicación principalmente en el embarazo se va a desarrollar después de la 10ª semana de gestación en estas pacientes. En cuanto a la trombosis,
explicar un poco más sobre esta, como dije anteriormente, en el territorio venoso, lo más frecuente es que se produzca una trombosis venosa y profunda, que puede ser profunda y superficial de las extremidades inferiores en un mayor porcentaje. Puede presentar embolia pulmonar, trombosis venosa cerebral y trombosis venosa de la retina y también una trombosis venosa a nivel esplácnico. En cuanto al territorio arterial, lo más frecuente son los eventos vasculares cerebrales, el infarto del miocardio, trombosis arterial de las extremidades superiores, contrario a lo que ocurre en el territorio venoso, que se afectan más frecuente las inferiores, úlceras isquémicas de las piernas, gangrena digital, necrosis ósea avascular y también puede presentar una oclusión de la arteria retiniana que se va a manifestar por amaurosis fugaz. También se describen infartos de otros órganos como vaso, páncreas, las glándulas suprarrenales, del riñón per se, y van a ocurrir ya sea por, todo esto es por trombosis o una embolia de los vasos que irrigan dichos órganos. Histológicamente, la trombosis no muestra signos de inflamación en las paredes de los vasos. En esta gráfica, en este cuadro, podemos ver la prevalencia de las manifestaciones clínicas del verso de acuerdo a si es venoso o arterial. Como dije anteriormente, en el venoso podemos ver que la trombosis venosa profunda es un mayor porcentaje. En cuanto al arterial, la presencia de eventos cerebrovasculares. Como segundo, se describe la presencia de afectaciones cardíacas, principalmente la afectación cardíaca que más se presenta es engrosamiento valvular de las válvulas mitral y aórtica. También se pueden presentar la endocarditis de vegetaciones asépticas, descrita como de Lippmann-Sachs, que es la imagen que ustedes ven ahí. También la trombosis de la arteria retiniana, que se va a manifestar como una amaurosis fugaz. Se pueden presentar algunos síntomas que no son característicos de la patología, como por ejemplo el paciente puede referir migrañas a repetición, también un déficit cognitivo. Algunos pacientes han presentado alteraciones o movimientos anormales, que también es un síntoma no muy común de esta patología. En cuanto a las obstétricas, las pérdidas tempranas, menor de 10 semanas de gestación, es lo más frecuente. Estos se describen como complicaciones tempranas del síndrome antifosfolipídico obstétrico, y ya complicaciones tardías incluyen el bajo peso al nacer, la preeclampsia, la eclampsia, el síndrome GEL. En cuanto a la manifestación neurológica, como dije anteriormente, la migraña, los pacientes pueden presentar epilepsia, corea, ataxia cerebral y una mielopatía transversa. Las manifestaciones renales, aunque aquí se describen un muy bajo porcentaje, en otras literaturas dice que se puede presentar hasta en un 25%, con trombosis de la arteria o vena renal, así también como glomerular. La hemorragia adrenal bilateral, que es un muy bajo porcentaje, pero dice que se puede presentar en el síndrome antifosfolipídico catastrófico. También manifestaciones osteoarticulares, y de las manifestaciones hematológicas, la trombocitopenia, que ocurre principalmente en pacientes triple positivos. Dice que en triple positivos puede ser de un 30%, y en pacientes con un SAF catastrófico puede ser hasta de un 100%, o sea que está presente siempre. De las manifestaciones de la piel, la livido reticularis es la manifestación cutánea más característica, descrita como una coloración moteada, roja o azulada, con ese aspecto de red que ustedes ven ahí en la imagen. El SAF catastrófico, como dije anteriormente, es menos de 1% de todos los casos de síndrome antifosfolipídico. Este es definido como una variante severa, potencialmente mortal, principalmente cuando no se realiza un tratamiento temprano. Clínicamente se presenta como una tormenta trombótica, con desarrollo de trombosis excesiva en múltiples órganos o sistemas, afectando principalmente a vasos pequeños y conduciendo a una falla orgánica generalizada. Esta oclusión vascular múltiple va a desencadenar necrosis tisular con liberación de citoquinas que conducen a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
Es por eso que mucha literatura describe el síndrome antifosfolipídico como un proceso inflamatorio per se. De estos pacientes que desarrollan un síndrome catastrófico, 71% van a desarrollar una insuficiencia renal, 60% presentan eventos vasculares cerebrales, 50% de estos tienen afectación principalmente a nivel de la piel, y la trombocitopenia, aunque aquí dice de un 30 a 60%, en otras literaturas dicen que es de un 100%. Entonces existen criterios de clasificación para el SAF catastrófico, que lo definen como definitivo cuando hay un compromiso de 3 o más órganos, desarrollo de las manifestaciones clínicas de manera simultánea o en menos de una semana, que se confirme por histopatología, la oclusión de vasos pequeños en por lo menos un órgano o tejido y la confirmación de los anticuerpos. Probable cuando tienen los 4 criterios por afectación en solo 2 órganos, sistemas o tejidos, los 4 criterios, pero que aún no se haya confirmado por laboratorio la presencia de los anticuerpos, principalmente en pacientes con muerte temprana, la presencia de los criterios 1, 2 y 4, o la presencia de los criterios 1, 3 y 4, y el desarrollo de un tercer evento más allá de una semana, pero antes de un mes, a pesar de que el paciente esté con anticoagulantes. Aquí vemos algunos de los diagnósticos diferenciales que se deben hacer, principalmente con el SAF catastrófico. Tenemos la púrpura trombocitopénica, la trombocitopenia inducida por heparina y la coagulación intravascular diseminada, la cual, como ustedes pueden ver en la gráfica, van a tener mecanismo trombótico diferente. El objetivo del target es también diferente. En el SAF son los anticuerpos fosfolipídicos, en la púrpura trombocitopénica tenemos metaloproteasas y el ADAMS13, y en la trombocitopenia inducida por heparina el factor 4 de plaquetario, también los sitios de trombosis, así como el consumo, y obviamente lo que más va a llevar al diagnóstico diferencial es la presencia o no de los anticuerpos fosfolipídicos, que aunque estos se pueden presentar muchas personas en diversas situaciones, como dije anteriormente, un proceso infeccioso, una cirugía prolongada, el encamamiento y también otras enfermedades autoinmunes, van a obtener títulos de anticuerpos fosfolipídicos, pero que en el síndrome antifosfolipídico como tal, la presencia va a ser a títulos mayores. Hablando del compromiso renal, el 5% del SAF primario puede presentar compromiso renal. Algunas literaturas lo describen como una nefropatía antifosfolipídica. Las lesiones van a involucrar trombosis de vasos sanguíneos que pueden ir desde los capilares glomerulares hasta la arteria renal principal o la vena. También se describen que van a haber algunas lesiones glomerulares con patrones similares a otras formas de microangiopatía trombótica, como el síndrome el síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombocitopénica. Las lesiones que involucran las arterias a menudo van a tener un componente trombótico con engrosamiento intimal, fibrosis subendotelial o hiperplasia medial, y ya las que afectan a los glomérulos van a tener más, van a presentar más una trombosis de los capilares glomerulares. La literatura describe que el riñón representa el sitio más importante de trombosis de vasos pequeños en estos pacientes y puede cursar como una microangiopatía trombótica aguda con afectación de los capilares glomerulares o como una nefropatía crónica asociada al SAF que presenta hiperplasia intimal fibrosa, atrofia tubular, oclusión arteriolar y atrofia cortical focal. Los pacientes que desarrollan la nefropatía crónica principalmente van a presentar hipertensión, niveles elevados de creatinina, proteinuria, que puede ir hasta síndrome nefrótico, pero por lo general la describen menor de 2 gramos, y una hematuria leve. En un paciente que tenga diagnosticado un lupus eritematoso sistémico y presente positividad,
para anticuerpos fosfolipídicos, se debe realizar todo el screening para diagnosticar este síndrome, ya que de un 30 a 60% los pacientes lúpicos van a desarrollar el síndrome antifosfolipídico como tal. Los pacientes que tienen la nefropatía antifosfolipídica, se ha descrito que la biopsia en algunas ocasiones cuando se realiza puede ser subclasificada como una glomeruloesclerosis focal y segmentaria, también con una nefropatía membranosa, así como enfermedad de cambios mínimos y una glomerulonefritis pauciinmune. Optude mencionó un estudio retrospectivo en pacientes con síndrome antifosfolipídico y compromiso renal que fueron sometidos a biopsia, encontrando en estos una nefropatía antifosfolipídica en el casi 40% de los pacientes, y que cuando la nefropatía estaba presente se asociaba principalmente con el desarrollo de anticoagulante lúpico. El compromiso renal va a manifestarse principalmente por la presencia de proteinuria, como dije anteriormente, que en muy raras ocasiones se presenta como una proteinuria en rango nefrótico, un sedimento urinario activo, la presencia de hipertensión, principalmente si está asociado a estenosis de las arterias, y una disfunción renal progresiva. Un 10 a 30% de los pacientes crónicos que ya están en hemodiálisis van a presentar positividad para anticuerpos antifosfolípidos. Se describe en la literatura que los títulos más altos van a corresponder a anticuerpos anticardiolipina. Se han realizado estudios en donde se evidencia que la presencia de los anticuerpos anticardiolipina, principalmente del isotipo IgG, se ha relacionado a una menor tiempo de vida del injerto y también a presencia de complicaciones en los pacientes que son sometidos a trasplante. También se describe que los pacientes que tienen injertos arteriovenosos tienen títulos más elevados de esos anticuerpos en comparación con aquellos pacientes que poseen una fístula arteriosa nativa. Esta presencia de los anticuerpos en los pacientes de hemodiálisis es independiente de la edad del paciente, el sexo y del tiempo del paciente, el tiempo que tenga el paciente ya sometido a la terapia, y la modalidad de diálisis peritoneal realmente cursa con una menor incidencia. Hablando del diagnóstico, hay que saber que, como dije anteriormente, no todas las pruebas de anticuerpos fosfolipídicos son significativas, debido a que se va a presentar en diversas situaciones. Un diagnóstico siempre se debe sospechar en un paciente que curse con fenómenos trombóticos subjetivos de trombofilia, con historia familiar de trombosis venosa, un paciente joven menor de 45 años que desarrolle un proceso trombótico, la trombosis recurrente, también que no tenga un desencadenante claro de por qué se presentó la trombosis, de que sea combinación arterial y venosa en un mismo paciente, que tenga localizaciones atípicas, o sea, fuera de la circulación, las extremidades inferiores. En las mujeres, el desarrollo de uno o más abortos, la trombocitopenia, que no tenga otra explicación de otra enfermedad inmunológica o sistémica, la presencia de anemia hemolítica autoinmune, que el paciente desarrolle algunas manifestaciones como la libido reticularis, que se pueda presenciar a nivel de, ya sea del examen físico por un soplo de nueva aparición o de ecocardiograma, lesiones valvulares u otras manifestaciones subjetivas de una patogenia trombótica, y los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Entonces, el diagnóstico se basa en la historia clínica del paciente. Siempre debe centrarse en la naturaleza y la frecuencia de los eventos trombóticos, los resultados de los embarazos en las mujeres, la historia de trombocitopenia, otros factores de riesgo trombóticos como la hipertensión y la hiperlipidemia. En cuanto al hallazgo físico, no existe un hallazgo físico patognomónico, pero se pueden encontrar características anormales,
como las que se describieron anteriormente, que me hablen de una isquemia o infarto de piel, así como a nivel visceral, del sistema nervioso central. La prueba de los anticuerpos va a implicar inmunoensayos para IgG, IgM de la cardiolipina y la beta-2 glicoproteína, y así como un ensayo funcional para el anticuerpo lúpico. Entonces se define un perfil clínicamente significativo con la presencia de uno o más de los siguientes anticuerpos en 2 o más ocasiones con al menos 12 semanas de diferencia. La prueba positiva de anticuerpo lúpico, los anticuerpos anticardiolipina, ya sea isotipo IgG o IgM con títulos mayor de 40 unidades, al igual que los anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína. Estos son los criterios clínicos y de laboratorio que se han determinado para poder diagnosticar el síndrome. Son los criterios de Saforo o de Signy, que se revisaron por última vez en el 2004, y habla de criterios clínicos como trombosis vascular, ya sea uno o más episodios clínicos de trombosis arterial, venosa o de pequeños vasos en cualquier tejido u órgano. O la morbilidad del embarazo, que pueden ser 3 tipos. Una o más muertes inexplicables de un feto morfológicamente normal en la semana 10 de gestación o más, con la morfología fetal normal documentada por ultrasonido o examen físico directo al feto. También puede ser uno o más nacimientos prematuros de un neonato morfológicamente normal antes de las 34 semanas de gestación, ya sea debido a una eclampsia o preeclampsia grave. O la tercera, 3 o más abortos espontáneos consecutivos inexplicables antes de la 10ª semana de gestación, con anomalías anatómicas u hormonales maternas y causas cromosómicas paternas y maternas excluidas. En cuanto a los criterios, los criterios de laboratorio, tenemos la presencia en plasma en 2 o más ocasiones con al menos 12 semanas de diferencia, detectadas según las pautas de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. La presencia eso es para el anticuerpo lúpico, para el anticoagulante lúpico. Para la anticardiolipina, principalmente ya sea tipo IgG o IgM, presente a un título mayor de 40 unidades en 2 o más ocasiones, también con al menos 12 semanas de diferencia. Y para el anticuerpo anti-beta-2 glicoproteína, también en el mayor del percentil 99, con el mismo tiempo de diferencia de al menos 12 semanas. Entonces, se habla de alto riesgo, riesgo moderado y bajo riesgo, de acuerdo a la positividad o no de estos anticuerpos. Un perfil con alto riesgo define la presencia del anticoagulante lúpico con o sin títulos de moderado a alto de la anticardiolipina y la beta-2 glicoproteína. Un riesgo moderado habla de un anticoagulante lúpico negativo con títulos moderados a alto de la anticardiolipina y la beta-2 glicoproteína, y bajo riesgo es el anticoagulante lúpico negativo y bajos títulos de anticardiolipina y beta-2 glicoproteína. Entonces, todo esto se toma en cuenta principalmente para el manejo y el pronóstico que va a tener el paciente. Entrando ya a lo que es el tratamiento, se habla de una prevención primaria, que se toma en cuenta principalmente aquellos pacientes que tienen títulos positivos de un anticuerpo, de un anticuerpo antifosfolipídico, pero que no tiene criterios clínicos del síndrome. Entonces se recomienda la monitorización continua de estos pacientes, corregir de antemano los factores de riesgo, principalmente los factores de riesgo trombóticos que tenga mi paciente. Y dice que en estos pacientes que tienen un anticuerpo positivo, pero que no poseen un factor de riesgo como hiperlipidemia, hipertensión, uso de anticonceptivos orales, un paciente que esté encamado, el riesgo de trombosis por lo general es menor a 1%. Es por eso que lo que se recomienda más es corregir los factores, si en algún momento puede presentarlo, y darle un seguimiento de manera cercana al paciente. Ya un paciente con riesgo
alto o moderado, pero que no haya desarrollado criterios clínicos con alguna manifestación trombótica. Mucha de la literatura recomienda el inicio de ácido acetilsalicílico a bajas dosis, principalmente en los pacientes mayores de 65 años, aunque esto es una población que por lo general no presenta. También pacientes con antecedentes de hipertensión, pacientes con antecedentes de hiperlipidemia. Entonces, este cuadro que está ahí fue de un artículo que hablaba sobre una guía de recomendaciones para el tratamiento de este síndrome, y ellos recomiendan la hidroxicloroquina como tromboprofilaxis, pero principalmente esto es para pacientes que tengan lupus eritematoso sistémico como tromboprofilaxis. Ya como tratamiento directo del síndrome es diferente. También la baja dosis de aspirina. En un paciente que no tenga lupus, entonces, y tenga un perfil de riesgo alto, también se recomienda la baja dosis de aspirina. Ya para la trombosis aguda y la prevención secundaria de trombosis tanto arterial como venosa, entonces se recomienda el inicio de anticoagulación con heparina de bajo peso molecular en conjunto con warfarina por 5 días con fines de lograr un INR entre 2 y 3, ya luego continuar con la warfarina sola, suspendiendo la heparina de bajo peso molecular. Si es una trombosis arterial, aunque realmente tiene una recomendación muy débil, algunos textos recomiendan un mayor INR de 3 a 4. Y tener en cuenta la población envejeciente que tiene mayor riesgo de eventos hemorrágicos, entonces ellos dicen que se puede considerar solamente el inicio con la aspirina. Entonces, mucha de la literatura dice que en qué momento o cuándo se puede suspender esta anticoagulación. Bueno, pues lo que pude revisar es que en muchos casos se la recomiendan de por vida en el paciente, no suspenderla. Principalmente si es un paciente que tiene un riesgo o un perfil bastante elevado de desarrollar nuevos eventos trombóticos. O también, solamente en un artículo encontré que ellos hablaban como de que se puede sopesar si yo les repito los anticuerpos al paciente, si han negativizado, si el paciente realmente tiene un perfil bajo, pero que la mayoría realmente recomienda continuar la anticoagulación con warfarina principalmente de por vida en el paciente, vigilando de cerca, claro, el riesgo que tenga mi paciente de hacer un evento hemorrágico. También se habla mucho de qué es mejor, si usar un anticoagulante directo o usar warfarina. Yo encontré un estudio que hablaba de una comparación que se hizo con rivaroxaban y warfarina para la prevención de la trombosis secundaria en 190 pacientes que tenían el SAF y trombosis venosa o arterial. Esto fue por un periodo de 3 años. Realmente se vio que la incidencia de trombosis recurrente fue mayor en el grupo de pacientes que recibió el rivaroxaban para un 11.6% versus 6% para el grupo de warfarina. Los eventos que se desarrollaron fueron principalmente arteriales, con accidente cerebrovascular recurrente, en el 10% de los pacientes que recibió rivaroxaban versus ninguno de los pacientes que recibieron warfarina, por lo que la literatura que revisé, tanto UpToDate como todos los artículos que pude encontrar, seguían apoyando de manera con mayor grado de evidencia el uso de warfarina. Cuando se desarrolla el SAF obstétrico, dice que esto es una verdadera, por así decirlo, una verdadera catástrofe tanto para el paciente como para el médico, puesto que tenemos una paciente vulnerable delante de nosotros. La mayoría de la literatura habla de que una paciente que tenga títulos positivos de anticuerpos fosfolipídicos, aunque no haya desarrollado un síndrome, se recomienda de manera profiláctica usar la aspirina a bajas dosis.
También el uso de heparina de bajo peso molecular y tener muy en cuenta el periodo posparto, puesto que no se debe suspender el tratamiento. Incluso se recomienda continuar con la heparina de bajo peso molecular, aunque la paciente no tenga historia de trombosis hasta las 6 semanas posparto. Ya cuando se habla de un síndrome obstétrico de manera refractaria, básicamente estamos frente a un SAF catastrófico y se habla de agregar otros fármacos como la hidroxicloroquina, baja dosis de prednisolona, dice 10 miligramos, también el uso de inmunoglobulina intravenosa y plasmaféresis con fines de eliminar los anticuerpos, principalmente el anticuerpo lúpico de la circulación. En cuanto a otros agentes, el rituximab se dice que puede ser beneficioso principalmente en los pacientes que tengan un síndrome antifosfolipídico refractario o catastrófico. También la hidroxicloroquina, debido a sus propiedades antiinflamatorias, y también las estatinas por todos sus efectos pleiotrópicos. La literatura lo recomienda para los pacientes que han sido tratados de manera profiláctica con los anticoagulantes y desarrollan posteriormente eventos trombóticos a pesar de tener INR en rango terapéutico, o pacientes que han desarrollado múltiples eventos en un corto periodo de tiempo. También se habla de otro fármaco que realmente solamente encontré un estudio y que hablaba de aproximadamente como 3 pacientes. Es un de los agonistas del receptor de adenosina. Dice que como estos inducen la formación de AMP cíclico, pues se ha visto en ese pequeño estudio buenos resultados con esos pacientes, pero no está estipulado como un tratamiento ya estándar para esta patología. También en pacientes que desarrollan la nefropatía fosfolipídica, principalmente pacientes trasplantados, se habla del uso de inhibidores mTOR, ya que van a disminuir la recurrencia de lesiones vasculares asociadas al síndrome en los pacientes receptores de trasplante renal. Esto se basa en que se ha observado activación de las vías de señalización de mTOR en células endoteliales vasculares que han sido tratadas con anticuerpos de inmunoglobulina G en pacientes que tienen el síndrome. El sirolimus demostró, pero solamente lo encontré que se probó en un paciente, no sé la experiencia de los demás, mostró una disminución de la hiperplasia de las células endoteliales en pacientes que hayan desarrollado el síndrome, un paciente trasplantado renal que haya desarrollado el síndrome. Entonces aquí, eso es un cuadro que habla de lo que ya mencioné, de los anticoagulantes directos y el uso de la warfarina, que realmente la evidencia es insuficiente para recomendarlo. El rituximab, que como dije anteriormente, en pacientes con un síndrome refractario, pacientes que tienen manifestaciones de microtrombóticas, pacientes con alteraciones hematológicas, y el eculizumab también se reportó, eso es basado en estudios, reporte de casos por inhibición del complemento. Si recuerdan, cuando hablé de la patología, hablaba de que el complemento se activa principalmente en el SAF obstétrico, entonces puede tener un rol significativo para el manejo de estos pacientes. Hablando un poco del manejo del SAF catastrófico, ya básicamente yo se los mencioné, la anticoagulación con heparina en el contexto de un paciente agudo, y posteriormente ya valorar el uso de un anticoagulante oral. Se debe, la combinación, no es un tratamiento aislado, se recomienda combinación de altas dosis de esteroides, heparina, intercambio plasmático, inmunoglobulinas. Entonces el esteroide, la metilprednisolona, de 0.5 gramos endovenoso por 3 días, posteriormente continuar con terapia oral de prednisona, 1 gramo por kilo. Las inmunoglobulinas, 40 miligramos por kilo por día por 5 días. Y la plasmaféresis, realmente no encontré algo que me especificara como qué dosis, por cuánto tiempo, pero en UpToDate mencionaba que 5 sesiones en un periodo de 7 días con fines de eliminar el anticoagulante lúpico.
Y el rituximab. El rituximab, pude mencionar una revisión de 20 pacientes que desarrollaron el SAF catastrófico, principalmente también el refractario. 12 de los pacientes recibieron rituximab como terapia de segunda línea debido a una respuesta deficiente del tratamiento inicial, mientras que los demás los recibieron como terapia de primera línea. 15 pacientes se recuperaron del episodio agudo del síndrome catastrófico y solamente 4 pacientes fallecieron en el momento del evento. Hasta aquí mi conferencia. Entonces, si tienen aportes, preguntas,